El viejo Hollywood está lleno de los restos de éxitos de taquilla y obras maestras olvidadas, pero seamos honestos, la década de 1940 escondía algunas verdaderas joyas cinematográficas que pasaron desapercibidas. Todo el mundo ha oído hablar de Casablanca, pero ¿qué pasa con las películas que no llegaron al resumen destacado del AFI, pero que aún podrían dejarte boquiabierto? ¿Cuántas joyas ocultas de los años 40 has visto realmente? ¿Y cuántas están fuera de tu alcance, acumulando polvo en las bóvedas? Porque lo realmente sorprendente es cuántas de ellas ni siquiera has oído hablar, y lo que te espera en este agujero de conejo podría cambiar cómo ves la edad de oro de Hollywood. La llave de cristal, 1942. Si piensas que el cine negro alcanzó su punto máximo con El halcón maltés, piénsalo de nuevo. La llave de cristal es el primo rudo y sin afeitar que aparece en la reunión familiar, destroza el lugar y luego se escabulle antes del postre. Alan Ladd y Veronica Lake, el dúo original de Humo y Fuego de Hollywood, encabezan un elenco tan afilado que podrías cortarte el dedo solo leyendo los créditos. Esto no es el educado misterio de tu abuelo, es una pelea a puño limpio en el mundo de los tratos clandestinos, el dinero sucio y los políticos en los que no confiarías ni para pedir tu almuerzo. ¿La trama? Imagina a un arreglador político con más esqueletos en su armario que una tienda de suministros de Halloween, un mejor amigo que tiene el don de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, y una rubia que podría activar los aspersores solo con entrar en una habitación. Asesinato, traiciones y suficiente diálogo ingenioso para hacerte girar la cabeza. Ed Beaumont de Ladd pasa la mayor parte de la película esquivando balas y malas decisiones, mientras que Janet Henry de Lake demuestra que las femme fatales no necesitan un arma para ser peligrosas. Detrás de la cámara, tienes a Stuart Heisler trabajando a partir de una historia de Dashiell Hammett, así que el guión chisporrotea. Las sombras son espesas como melaza y la tensión nunca cede. Es un clásico del cine negro sin ninguna rigidez. La gente habla de química en pantalla, pero Ladd y Lake son pura combustión. Olvídate del melodrama para ganar un Oscar. The Glass-Key es todo garra, sudor y trajes elegantes. Entonces, ¿por qué está olvidada? Simple, fue enterrada por los grandes títulos y luego dejada atrás cuando el noir se volvió más respetable. Pero si te lo pierdes, te pierdes el ADN de cada thriller criminal moderno. Si quieres ver a Hollywood sin guantes, empieza aquí. ¿Cuántos más? Mejor. 1943. Olvida todo lo que crees saber sobre las comedias románticas de la Edad de Oro. The more the merrier. Es lo que sucede cuando Hollywood deja de ser tímido y comienza a aumentar el caos. Ambientada en la locura real de la crisis de vivienda durante la Segunda Guerra Mundial en Washington, D.C., esta película convierte la vida apretada en puro oro cómico. John Arthur, toda nervios y con una aguda inteligencia, encuentra su apartamento invadido por no uno, sino dos compañeros de cuarto inesperados, el encantador Joel McCrea y el robaescenas Charles Coburn. Aquí está la situación. Coburn es un viejo casamentero travieso, que piensa que la única manera de sobrevivir a la escasez de viviendas es forzar un poco de proximidad y tal vez una conexión amorosa. Lo que sigue es un caos de casi accidentes, malentendidos y algunos de los diálogos más rápidos y divertidos que jamás hayan llegado al celuloide. Connie Milligan de Arthur intenta mantener su vida en orden, pero con el sargento de McCrea cerca, las cosas pasan de ordenadas a enredadas en un abrir y cerrar de ojos. Esta película es una clase magistral en el tiempo cómico. Coburn, quien ganó un Oscar por esto, entra y sale, trastornando la paz en cada giro, pero nunca cayendo en la pura farsa. La química entre Arthur y McCrea es increíble, con un romance lento que tiene más mordida que dulzura. Cada escena se siente espontánea, cada chiste funciona, y hay suficiente corazón para recordarte por qué te importan estos excéntricos en primer lugar. Entonces, ¿por qué se desvaneció esta joya? Échale la culpa a los cambios de gustos y a la sombra de la guerra. Después de los años 40, el público buscaba escapismo, y las películas sobre apartamentos abarrotados y café racionado pasaron a un segundo plano. Pero si quieres ver de dónde sacan su esencia las comedias románticas de hoy, The More the Merrier es imprescindible. Intenta verlas sin sonreír. Apuesto a que no puedes. Tan orgullosamente saludamos 1943. Si crees que Hollywood solo contó historias de guerra a través de la lente de soldados curtidos y generales mascando cigarros, So Proudly We Hail está aquí para derribar esa noción. Esta es una épica de la Segunda Guerra Mundial desde las trincheras, pero los héroes son mujeres, marcadas por la batalla, con nervios de acero y el doble de valientes que la mitad de los hombres en pantalla. Claudette Colbert, Paulette Goddard,
Goddard y Veronica Lake protagonizan como enfermeras militares atrapadas en el caos desesperado de Bataan. Olvídate de los discursos patrióticos y las bandas de marcha. Esta película es todo sangre, desamor y la obstinada voluntad de sobrevivir. ¿Qué lo distingue? Por un lado, arranca la curita de la versión sanitizada de la guerra que a Hollywood le gustaba vender. Estas mujeres enfrentan bombardeos, traiciones, elecciones imposibles, y el trauma no se resuelve al final de los créditos. Colbert lidera con una dureza silenciosa, Goddard es pura determinación, y Lake, típicamente interpretada como la rubia fría, rompe expectativas como una médica atormentada y traumatizada. Ves amistad, sacrificio, incluso destellos de romance, pero en su esencia, esta es una historia sobre mujeres llevadas al límite que se niegan a retroceder. El director Mark Sandrich no se guarda nada, las explosiones son reales, las pérdidas duelen y no hay edulcorantes. Cuando esto llegó a los cines, el público quedó atónito y un poco incómodo. Por eso se ha olvidado. Hollywood intentó guardarlo en el archivo, pero la verdad tiende a filtrarse. Así que, Proudly We Hail es crudo, fascinante y todavía impacta como un golpe en el estómago. Si quieres una película de guerra que no sea cobarde, desentierra esta. Es el tipo de película que te hace preguntarte cuántas historias no contadas aún se esconden en las sombras de la historia. La séptima víctima, 1943. ¿Crees que el Hollywood clásico no podía hacer horror psicológico? Piénsalo de nuevo. La séptima víctima se te acerca como una mano fría en la oscuridad, producida por Val Lewton, el rey de los escalofríos sutiles. Esta es una película donde el terror no está en el monstruo, está en el ambiente. Kim Hunter protagoniza como una joven ingenua que busca a su hermana desaparecida, solo para tropezar con un mundo sombrío en Manhattan lleno de secretos, cultos y angustia existencial. Lo brillante aquí no son los sustos repentinos, sino la atmósfera, largos pasillos silenciosos, susurros detrás de puertas cerradas y la sensación de que algo terrible siempre acecha fuera de la pantalla. El director Mark Robson mantiene las cosas ajustadas y claustrofóbicas, haciendo que la ciudad se sienta como una casa embrujada sin salidas. Tom Conway y Jan Brooks completan un elenco de extraños misteriosos, cada uno con un motivo y una máscara. The Seventh Victim no es solo una película de terror, es una meditación sobre el miedo, la soledad y la oscuridad que las personas llevan dentro. Se puede trazar una línea directa desde esta película hasta el thriller psicológico moderno, con todas sus sombras y ambigüedad. Cuando la gente habla de adelantado a su tiempo, a esto se refieren. Olvida lo que crees saber sobre el horror de los años 40. Este te dejará mirando por encima del hombro. Entonces, ¿por qué desapareció? Fácil. El público no estaba listo para una película sin respuestas fáciles y un final que no lo envuelve todo con un lazo. Pero si quieres una película que se te meta bajo la piel, The Seventh Victim es una obra maestra de combustión lenta. Apaga las luces y ve cuánto tiempo aguantas. Ministerio del Miedo, 1944. Paranoia, nazis, pastel. No, en serio, pastel. Ministerio del Miedo es lo que sucede cuando el maestro del suspense, Fritz Lang, se desata con una novela de Graham Greene, y el resultado es un thriller de alta tensión que comienza con una inocente rebanada de pastel de bizcocho y se convierte en una pesadilla puramente hitchcockiana. Ray Milland interpreta a un hombre recién salido de un asilo, solo tratando de ocuparse de sus propios asuntos en una feria del campo. Lo siguiente que sabes es que lo persiguen espías nazis por una Inglaterra devastada por la guerra. La genialidad de Ministry of Fear está en cómo todo parece ordinario, hasta que deja de serlo. Una simple rifa benéfica se vuelve mortal. Una dulce anciana no es lo que parece. Incluso los pasteles son sospechosos. Lang utiliza todos los trucos del manual del cine negro, ángulos inclinados, sombras oscuras y escenarios que se tensan más y más con cada escena. Milland es el perfecto hombre equivocado, siempre 2 pasos detrás de la verdad y 1 paso adelante del desastre. Esta no es una película que te lleva de la mano, te lanzan a la confusión y te obligan a desentrañar la trama junto con el héroe. Parpadea y te perderás una pista. Desconéctate y estarás tan perdido como Milland en un callejón brumoso de Londres. Si te encanta el suspense que te mantiene al borde del asiento con un toque de rareza de la era de guerra, este es tu boleto. ¿Por qué está olvidada? Fue aplastada por thrillers de guerra más grandes y nunca encontró su culto. Pero confía, este es un viaje que vale la pena y nunca volverás a ver el pastel de la misma manera. The Uninvited, 1944.
Las casas embrujadas son muy comunes, pero The Uninvited es el modelo, la historia de fantasmas atmosférica que el horror moderno sigue intentando copiar, pero nunca iguala. Ray Milland y Ruth Hussey compran una mansión costera en ruinas, esperando paz y tranquilidad. Lo que obtienen son puertas que se cierran de golpe, luces que parpadean y un fantasma rencoroso que se niega a permanecer en silencio. Lo sorprendente es cómo The Uninvited logra auténticos sustos sin trucos cursis. La banda sonora es inquietante, la cinematografía convierte las sombras en personajes, y la presencia fantasmal se siente mucho antes de ser vista. Incluso hay una historia de fondo escalofriante que es más que un simple recurso argumental desechable. Está entretejida en cada crujido y punto frío de la casa. Esto no es solo una película de terror. Es un misterio que se desarrolla lentamente y un drama familiar, todo envuelto en niebla y luz de velas. Hussey es la escéptica, Milland es el creyente, y juntos intentan desenterrar los secretos que mantienen inquieta a la casa. La gran revelación de la película aún impacta, incluso si crees que has visto todas las historias de fantasmas que existen. ¿Por qué pasó desapercibida? Tal vez fue eclipsada por horrores más ruidosos y llamativos, o tal vez el público no estaba listo para algo tan elegantemente espeluznante, pero The Uninvited es pura clase. Una película de casa embrujada que respeta tu inteligencia y aún logra hacerte saltar. Deja las luces encendidas para esta. Ninguno sino el corazón solitario, 1944. ¿Crees que Cary Grant es todo encanto y chistes? Piénsalo de nuevo. None But the Lonely Heart lo saca del smoking y lo coloca en el mundo manchado de hollín de la clase trabajadora de Londres. Grant interpreta a Ernie Mott, un vagabundo inquieto atrapado entre el deber y la autodestrucción mientras cuida de su madre enferma, interpretada a la perfección por Ethel Barrymore. Este es Grant en su forma más cruda, sin cabello engominado, sin charla rápida, solo un alma golpeada tratando de encontrar una razón para quedarse. La película no endulza la pobreza, el anhelo o la sensación de estar atrapado por tu propia familia. El director Clifford Odets, él mismo un poeta de la lucha de la clase trabajadora, filma Londres como un laberinto gris de pubs vacíos y sueños rotos. La dinámica entre Grant y Barrymore es eléctrica, oscilando entre el amor y el resentimiento, la calidez y la desesperación. Barrymore ganó un Oscar, y Grant debería haberlo hecho. Cada momento es una batalla contra el tiempo, contra las circunstancias, contra el impulso de huir. ¿Por qué ésta se desvaneció? Quizás sea demasiado real, demasiado deprimente, o simplemente demasiado alejado del Grant que todos querían ver. Pero si buscas el corazón y las entrañas del cine de los años 1940, no puedes saltártela. None But the Lonely Heart es un recordatorio de que incluso las estrellas más grandes tienen sombras, y a veces es ahí donde se esconden las mejores historias. Leave Her to Heaven, 1945. Hay thrillers, y luego está Leave Her to Heaven, una película tan glamorosa, tan cruel que prácticamente inventó la frase, las apariencias engañan. Gene Tierney está en el centro de este sueño febril en Technicolor, interpretando a Ellen, una mujer cuya devoción se convierte en una especie de obsesión de la que no puedes apartar la mirada. Olvídate de los detectives curtidos y las calles empapadas de lluvia de la mayoría de los noirs. Aquí tienes un sol deslumbrante, lagos resplandecientes y un paisaje tan bonito que es casi desorientador, hasta que te das cuenta de que algo podrido acecha bajo la superficie. La actuación de Tierney es de una brillantez helada. No es tu clásica femme fatale, con una pistola en el bolso. Tiene algo más afilado, una intensidad que hace que cada sonrisa y mirada estén cargadas de peligro. ¿La infame escena del bote de remos? Si lo sabes, lo sabes. Si no, prepárate para ser atormentado. Cornel Wilde y Gene Crane hacen su mejor esfuerzo para mantenerse al día, pero Tierney domina la película de principio a fin. ¿Por qué se olvida esto? Quizás porque era demasiado oscura, demasiado retorcida o simplemente demasiado adelantada a su tiempo. Leave Her to Heaven le da la vuelta al guión de cada historia de amor segura de Hollywood. Aquí, la pasión se vuelve mortal y los celos se pintan con trazos amplios y hermosos. No encontrarás otra película donde el Technicolor se sienta tan siniestro. ¿Quieres ver hasta dónde puede llegar la obsesión? Este es tu boleto. Scarlet Street, 1945. Si alguna vez te has preguntado qué sucede cuando un buen hombre comete un terrible error, Scarlet Street es tu respuesta, y no es bonito. Dirigida por el legendario Fritz Lang, este es un noir que va directo a la yugular.
Edward G. Robinson deja su habitual aire de gángster para interpretar a Christopher Cross, un empleado de mirada triste cuya vida se desmorona en el momento en que se enamora de una femme fatale intrigante interpretada por Joan Bennett. Este no es un mundo de héroes y villanos claros, es un pantano de desesperación. Traiciones dobles y arenas movedizas morales. Cross cree haber encontrado una oportunidad de felicidad, pero Lang nunca lo deja a él ni al público escapar. Danduriea como el novio viscoso añade la cantidad justa de amenaza, y cada fotograma resuma una sensación de fatalidad que se siente tanto operática como íntima. ¿Por qué se desvaneció Scarlet Street? Tal vez porque fue prohibida en varias ciudades, tal vez porque se negó a ofrecer al público comodidad o respuestas fáciles. Esto es cine negro en su forma más cruel. No hay redención ordenada, solo consecuencias. Si quieres ver el lado oscuro del sueño americano, esta es una clase magistral sobre cómo las malas decisiones engendran peores. The Enchanted Cottage, 1945. Algunas películas te impactan con espectáculo, otras con sentimiento. The Enchanted Cottage te sorprende y ejerce una magia silenciosa, dejándote con un nudo en la garganta y una sensación que no puedes sacudir. Esto no es un cuento de hadas, es una fábula para adultos sobre el amor, la pérdida y las formas en que nos vemos a nosotros mismos. Dorothy McGuire y Robert Young interpretan a un par de almas heridas. Ella es tímida y modesta. Él es un veterano de guerra desfigurado, que se encuentran atraídos en una cabaña remota que se rumorea posee poderes misteriosos. No es la cabaña la que obra el milagro. Es su capacidad de ver la belleza en el otro cuando el mundo se niega a mirar más allá de las cicatrices. El director John Cromwell mantiene un ambiente suave, permitiendo que la historia respire y las actuaciones brillen. La transformación que se desarrolla es tanto sobre la esperanza como sobre el desamor. ¿Por qué se pasa por alto esta película? Tal vez porque no es llamativa. No hay asesinatos, ni escenas de persecución, ni grandes discursos. Pero si estás listo para un romance que es honesto, tierno y silenciosamente profundo, The Enchanted Cottage es un hallazgo raro. A veces, la mayor magia es simplemente dos personas viendo la verdad en los ojos del otro. El sospechoso, 1944. ¿Crees que Hitchcock tenía el monopolio sobre personas comunes acorraladas por las circunstancias? Piénsalo de nuevo. El sospechoso es un thriller de combustión lenta que hierve con suspense. Charles Laughton interpreta a Philip Marshall, un tendero de carácter apacible en el Londres eduardiano atrapado en un matrimonio sin amor que le destroza el alma. Cuando conoce a una mujer mucho más joven y prueba la felicidad por primera vez, sabes que las cosas solo pueden terminar mal, y vaya si lo hacen. Laughton es una clase magistral de contención aquí. Cada palabra, cada mirada insinúa la tormenta que se agita bajo su plácida exterior. El director Robert Siodmak, que no es ajeno al suspense, aumenta la tensión gradualmente hasta que la pregunta no es si Marshall perderá el control, sino cuándo. Ella Raines es luminosa como su oportunidad de redención, y el elenco de apoyo hace que cada escena cuente. Entonces, ¿por qué ya no hablamos de The Suspect? Tal vez sea porque nunca encajó del todo en el molde del cine negro, o tal vez Laughton era demasiado bueno desapareciendo en el papel, pero esta película merece un regreso por su sutileza y su sentido de fatalidad que nunca se desvanece del todo. ¿Quieres un thriller que sabe cuándo susurrar en lugar de gritar? Aquí lo tienes. Mi nombre es Julia Ross, 1945. A veces, las películas más aterradoras no son las que tienen monstruos o sombras. Son aquellas donde el mundo se pone patas arriba y nadie te cree. My Name is Julia Ross es el thriller de gaslighting definitivo. Nina Foch protagoniza como una mujer que acepta un trabajo como secretaria interna y se despierta en una casa extraña con desconocidos que insisten en que es otra persona. De repente, toda su vida ha sido reescrita, y las paredes comienzan a cerrarse rápidamente. El director Joseph H. Lewis exprime cada gota de suspense de la situación. La mansión inglesa está llena de puertas cerradas, pasillos fríos y secretos susurrados. Julia de Foch es decidida, ingeniosa y nunca se comporta como una víctima indefensa. Lo que hace que esta película destaque es su ritmo ágil, sin relleno, solo pura paranoia de principio a fin. Cada nuevo giro se siente merecido, y la sensación de aislamiento es palpable. ¿Por qué ha caído esta película en el olvido? Tal vez porque es tan ágil y eficiente que pasa en un abrir y cerrar de ojos. Pero My Name is Julia Ross allanó el camino para décadas de historias de mujeres en peligro, y aún supera a la mayoría de ellas. ¿Buscas un misterio que acelere tu corazón sin perder un segundo? Aquí está tu joya oculta.
Viven de noche, 1948. Antes de que Bonnie y Clyde irrumpieran en la gran pantalla, Viven de noche abrió el camino para todas las historias de amantes condenados en fuga que siguieron. Pero esto no es una emocionante historia de crímenes. Es una balada herida y desesperada sobre jóvenes aplastados por las circunstancias. Postura. Farley Granger es Bowie, un chico de cara fresca que escapa de la prisión y es arrastrado a una vida de coches de fuga y escondites en caminos secundarios. Kathy Odell es Kichi, la chica que sueña con algo mejor pero se aferra al amor incluso cuando la soga se aprieta. La primera película del director Nicholas Ray es tan moderna que parece sacada de una era posterior. La cámara flota y se entrelaza, capturando momentos robados de ternura entre persecuciones y traiciones. Hay una inocencia dolorosa aquí, una sensación de que estos dos podrían realmente escapar del mundo hasta que la realidad aparece y cierra la puerta de golpe. La violencia es rápida, el romance urgente y el final tiene un impacto que aún duele. Entonces, ¿por qué no más personas hablan de They Live by Night? Atribúyelo a un mal momento y a un estudio que no sabía qué hacer con algo tan crudo, pero esta película reescribió las reglas del cine negro y los antihéroes. Si quieres saber dónde realmente comenzó el mito de los amantes forajidos, esta es una visión esencial. Solo no esperes un final feliz, esta es para aquellos que prefieren sus clásicos agridulces. The Window, 1949. Los niños mienten. Eso es lo que dicen los adultos. Pero, ¿y si el niño está diciendo la verdad y nadie le escucha? The Window es un viaje de suspense que te mantiene al borde del asiento de principio a fin, basado en una de las ideas más simples y aterradoras en la narración. Un niño presencia un asesinato, pero nadie le cree. Bobby Driscoll ofrece una actuación impresionante como Tommy, el niño con fama de contar historias exageradas que de repente se encuentra en un peligro mortal real. Ambientada en los sofocantes edificios de Nueva York, la película no pierde tiempo. La ciudad está caliente, abarrotada y llena de amenazas. Todos los adultos desestiman a Tommy. Cada sombra oculta una amenaza, y la tensión aumenta con cada minuto que pasa. El director Ted Tetzlaff, un ex camarógrafo, sabe cómo hacer que cada escalera y callejón palpite con temor. Sientes cada onza del miedo de Tommy mientras es perseguido durante la noche, y para cuando llega el clímax, estás sudando junto a él. ¿Por qué se pasa por alto The Window? Tal vez porque la gente piensa que el suspenso es solo para adultos, pero este es un thriller que ofrece más ansiedad genuina que la mayoría de las películas de terror, el doble de su tamaño. Si quieres una película olvidada que te agarra por el cuello y no te suelta, esta es tu oportunidad. Duerme bien si puedes. Duerme. The Setup, 1949. Las películas de boxeo son muy comunes, pero ninguna golpea más fuerte que The Setup. Olvídate de regresos triunfantes y discursos inspiradores. Esta es una historia de lucha con sangre en los dientes y desamor en los huesos. Robert Ryan interpreta a Stoker Thompson, un veterano boxeador que se supone debe dejarse ganar por la mafia. El problema es que nadie se molestó en decírselo. A medida que el reloj avanza, el orgullo de Stoker no le permite caer fácilmente y el ring se convierte en un campo de batalla para su alma. El director Robert Wise filma todo en tiempo real, aumentando la tensión con cada golpe y el clamor del público. La arena es claustrofóbica, los vestuarios aún más. Audrey Totter interpreta a la esposa de Stoker, observando desde los asientos baratos, cada golpe le afecta tanto a ella como a él. Hay sudor, dolor y el sombrío conocimiento de que a veces el mundo simplemente no te deja ganar. ¿Por qué se deja fuera de las listas a The Setup? Tal vez sea demasiado cruda, demasiado honesta, o simplemente demasiado verdadera para ser cómoda. Pero si buscas la película de boxeo que rompe con el guión y te muestra el lado oscuro del sueño, esta es la que debes ver. Entra al ring si crees que puedes soportarlo. Ahí lo tienes. 15 películas olvidadas de la década de 1940 que merecen una ovación de pie, no un lugar en los archivos. La edad de oro de Hollywood fue mucho más cruda, extraña y salvaje de lo que los resúmenes quieren que recuerdes. ¿Cuál te sorprendió más? ¿Qué joya oculta estás buscando encontrar esta noche? Deja tus elecciones en los comentarios y veamos quién es lo suficientemente valiente para desenterrar las rarezas. Suscríbete para más búsquedas de tesoros cinematográficos, porque a veces las películas de las que nadie habla son las que nunca olvidarás.